os decía, este tipo de motor, el motor con devanados separados, muy típico de maquinaria de Estados Unidos, ¿vale? Es a lo mejor poco probable que lo encontréis, pero puede darse el caso de que lo veáis. Este lo que tiene son dos devanados separados por cada una de las tres fases del motor. Lo que hace inicialmente es conectar uno de los devanados y en una segunda fase del arranque lo que hace es conectar esos dos devanados en paralelo. Están divididos, podríamos decir, en dos mitades y lo que hace en la segunda parte del arranque, en vez de poner solo uno, pues pone los dos en paralelo. Ojo con este motor porque este es muy fácil confundirlo con el motor Dalander, que es un motor que hace una conexión parecida, tiene también los devanados divididos a la mitad y lo que hace es o una doble estrella o un triángulo en conexión de las partes del devanado para invertir o para modificar el número de pares de polos y modificar la velocidad de la máquina. Aquí simplemente es para reducir la corriente en el arranque. ¿Vale? ¿Cómo sé yo que es uno un tipo de motor u otro? Porque lo pone la placa. Entonces, consejo que os doy, que nunca vais a fallar, si tenéis que conectar un motor, aunque os hayan dicho lo que os haya dicho quien os lo mande conectar, antes de tocar nada, mirar la placa y aseguraros que el motor es el tipo de motor que tenéis que poner, cómo están numerados los bornes, que su valor más o menos, la potencia del motor es adecuada a lo que estáis haciendo, donde lo estáis conectando. Vale, a veces el material viene mal, que no es culpa ni vuestra ni de vuestro jefe, ni a veces el material viene equivocado, entonces siempre conviene comprobar antes de conectar que lo que tengo es lo que yo creo que tengo que tener para cablear. Más que nada porque si lo cableáis vosotros luego os van a echar la culpa a vosotros seguro, siempre se culpa al que está al fondo de la cadena, ¿no? Al final de la cadena, entonces vosotros aseguraros como profesionales que vuestra parte la estáis haciendo bien. Bueno, fijaros que desde el punto de vista de las curvas lo que voy a conseguir es algo muy parecido a la estrella triángulo, una intensidad que va a seguir una evolución más reducida que lo que sería la nominal, que es la de arriba, y luego cuando conmuto, pues un pequeño pico también, pequeño pico que voy a tener en esa fase. La parte del mando, como es similar a la estrella triángulo, fijaros que la fuerza es muy similar a la estrella triángulo. Hay una diferencia importante. 3 contactores en vez de 2. 3 contactores en vez de 2. ¿Vale? Y 2 térmicos, también que es algo que me ayuda a distinguir. Cada contactor tiene su térmico porque en cada fase del arranque la corriente es distinta, ¿no? La corriente máxima. Entonces, tengo que tener cuidado a la hora de poder alimentar de manera correcta. ¿Vale? Protegiendo con el térmico adecuado a la corriente por polo que pasa por el contactor y por tanto por el motor. Bueno, el mando para este funcionamiento, bueno, nos dice aquí cómo tiene que funcionar, ¿no? Vamos a verlo. El circuito de mando consiste en un arranque mediante pulsadores de marcha y de paro que activa el contactor del primer devanado y un circuito temporizado que activa KM2 con un retardo respecto a KM1. Vale, entra uno, un temporizador entra el segundo, un circuito de mando relativamente sencillo, que lo tenéis aquí. Nada, no os preocupéis porque no lo voy a coger. Esta parte de aquí arriba, ¿para qué sirve? Venga, que esto ya lo sabéis. ¿Esta parte de ahí qué es? El térmico, los dos térmicos, ¿no? Como tengo dos térmicos, fijaros que cualquiera de los dos me da la orden de parada. Este está en serie con todo el circuito y este está en serie con todo el circuito. Son dos paros generales. Si me falla el motor, el térmico en cualquiera de las dos conexiones, me desconecta completamente el circuito de mando. Y esta parte de aquí, los abiertos, este y este, ¿qué hacen? Este de aquí, señalizar. Fijaros que para señalizar están conectados en paralelo. ¿Vale? Están conectados en paralelo. Cuando tengo una máquina donde yo tenga dos motores y quiera hacer esto mismo con cualquiera de los dos motores, si salta el térmico, que me pare toda la instalación y me señalice con una única señalización, lo hacemos siempre de esta manera.
Con esta parte del circuito, recordarla que esta nos es bastante útil. Vale, imaginaos que tenéis, por ejemplo, un bombeo. O una máquina, un bombeo no, una máquina herramienta. Y tiene dos útiles de corte. O un útil de corte y una bomba de taladrina. Y yo quiero que si falla cualquiera de los dos motores, la bomba de la taladrina, el útil de corte, la máquina se pare, que no funcione. ¿Vale? Porque no tiene sentido que pueda echar taladrina y no funcione el útil de corte, o al revés, que esté utilizando el útil de corte sin lubricación. Entonces quiero que cualquiera de los dos me pare. Lo haríamos de esa manera, los contactos cerrados en serie, como paros generales, y luego la señalización, los dos contactos abiertos del térmico en paralelo. En este caso es que tengo dos térmicos, entonces los dos me tienen que hacer saltar. Uno funciona para la fase en la que está arrancando con un devanado y el otro para la fase donde arranca con el otro. Entonces los dos me tienen que parar. Si la parada o si se atasca el motor, por ejemplo, el eje del motor cuando estoy en la fase de arranque, actuaría uno. Si se atasca cuando está funcionando la máquina y a velocidad nominal, actuaría el otro. Pero necesito que los dos me hagan la parada en este caso. Y luego el funcionamiento simplemente es temporizado. Entra el primero y al llegar el tiempo está contando este temporizador, me cierra este contacto de aquí y lo que hace es meter el segundo. Vale. Primero solo uno y luego los dos. Y ya una vez que se memorizó, una vez que entró, pues lo que hace es apagarme el temporizador, ¿no? Para que no esté funcionando todo el rato. Vale. En esta unidad, para los que tenéis problemas todavía con el diseño, que el otro día alguien me preguntaba, muy importante que intentéis entender cómo funcionan los circuitos. Y si tengo dudas, lo monto en el CADESIMU y lo pruebo. ¿Vale? Pero sí es importante que le echéis un vistazo. ¿No volvió? ¿Dónde está? Raúl, vete a echar un vistazo hasta el baño a ver si está bien este. Sej. Ah, pensé que no había vuelto. Estás ahí en línea con Anderson y no te veía. Perdón. Bueno, vamos a seguir. Ya viendo que estamos todos, seguimos. Entramos en la parte de electrónica. Hay más maneras de arrancar un motor que las puramente eléctricas. Hoy en día la electrónica es fundamental, ¿vale? Para todo esto. Un primer escalón dentro de la electrónica de potencia para trabajar con motores es lo que llamamos los arrancadores progresivos. Este es un dispositivo que lo que va a hacer es ir dando corriente progresivamente al motor para que el arranque sea completamente suave. Se llaman también arrancadores suaves, ¿vale? Desde el punto de vista del catálogo de fabricantes lo vais a ver también con ese nombre. Lo que hace es suministrar corriente al motor, pues de una manera así, ¿no? Si lo teníamos en un arranque normal, yo lo que hago es un arranque de este tipo. Lo que hacemos en uno de estos dispositivos es darle corriente al motor así, hasta llegar a la corriente nominal. ¿Vale? Se lo doy en forma de rampa, con lo cual voy acelerando el motor progresivamente, de manera muy suave. Siempre, claro, teniendo en cuenta que sea capaz de mover la carga que tiene que mover, igual que en el estrella triángulo. Estos dispositivos incorporan también protección térmica. Es decir, aquí ya no tengo térmico porque el propio dispositivo tiene un circuito electrónico que está midiendo continuamente la corriente y cuando ve que la corriente se pasa de valores que pueden dañar el motor, automáticamente desconecta. Es decir, son dispositivos que se autoprotegen y protegen a su vez al motor. ¿Y eso ya vienen regulados o los tienes que regular tú? Estos normalmente los tienes que regular tú para las corrientes. Lo que se hacen, y por ejemplo en este que tiene pantalla, lo que meteríamos serían los datos de placa del motor. Le pones corriente nominal, tensión nominal, coseno de phi, todos los datos que te pide, y él ya trabaja con los parámetros teóricos que tiene que tener ese motor. Eso es común a los variadores de frecuencia, también llevan la misma regulación. Fijaros que la conexión aquí es muy sencilla. La conexión es muy sencilla. Una señal de mando de arranque del motor a través de un contacto. En este caso la manera más sencilla de hacerlo sería con un interruptor, pero si tengo un automatismo,
lo puedo hacer con un contacto de un relé. Lo que sea que me dé la orden de conectar al motor. Y luego el arrancador con la entrada de 3 fases y salida de las 3 fases, sin más. Aquí tenéis cómo se representa simbólicamente ese cuadrado con ese triángulo en la parte de arriba y el contacto de activación. Con este haremos algún pequeño esquema en el KDSIMU, porque el KDSIMU sí que lo podemos dibujar, sí que lo tenemos este dispositivo para ver cómo funciona. Vale, y haremos algún circuito de mando para al menos que os suene, porque este también se encuentran ya con cierta facilidad por ahí en las máquinas nuevas. ¿Cuándo utilizamos un arrancador progresivo? Cuando quiero arrancar una máquina de manera suave y no necesito regular su velocidad. Cuando la máquina va, por ejemplo, siempre a la misma velocidad, un arrancador progresivo me va bastante bien. Son dispositivos que no son muy caros, poco más que un contactor, con lo cual económicamente me compensa. Vale. Tener en cuenta que al final en las instalaciones siempre es el precio el factor determinante. El precio no solo el precio del material, sino el precio del material más el mantenimiento que me vaya a ocasionar en la instalación. ¿Vale? Siempre se considera de manera global. Entonces estos dispositivos, como van a cuidar el motor, lo van a arrancar de manera suave, van a generar menos mantenimiento en un futuro. Entonces, aunque sean un pelín más caros, a la larga salen baratos porque me hacen que el motor vaya a funcionar mejor y haya menos averías, necesite de menos mantenimiento. Vale, tenéis que mirarlo siempre las instalaciones de una manera global. No solo cuando la instalo, sino todos los años de vida útil de esa instalación, siempre. Lo veíamos cuando vimos los contactores, ¿no? Decíamos que el contactor tiene un determinado millones de ciclos de maniobra. Un contactor, si va a estar funcionando, conectando y desconectando muchas veces en un día, es probable que a lo mejor ese contactor, a partir de los 5 años, de los 6 años, de los 7 años, ese contactor haya que sustituirlo por otro nuevo. Un arrancador progresivo no tiene partes mecánicas. La corriente se corta de manera electrónica. Es un dispositivo electrónico que quita la corriente. No hay chispazo. No hay muelles que están continuamente trabajando, no hay parte mecánica, con lo cual esto va a durar mucho más. No tenemos esa limitación de millones de ciclos de maniobras que tenemos en un contactor. Por eso os digo que mirando el precio globalmente, con los años de mantenimiento y demás, los dispositivos son rentables. ¿Vale? Bueno, uno con esquema de mando, mirad. ¿Vale? En este caso lo que tenemos es un puente, es decir, estoy siempre dándole en orden permanente de conexión y lo que hago es, con un contactor, doy y quito corriente. Es otra manera de trabajar con el arrancador progresivo. Meterle abajo, le cortan arriba. Exactamente. Es muy común, tanto en los variadores de frecuencia como en los arrancadores, esta configuración de poner un contactor aguas arriba. Si son varios, puedo tener un contactor común a varios, también. Pero esto es muy común porque tengo que tener siempre la posibilidad de desconectar estos equipos completamente de la red, de dejarlos completamente aislados. La manera muchas veces es a través de un contactor. Bueno, estos esquemas los vamos a probar en el KDSIMU. El viernes probablemente ya haremos algo con ello. Aunque tenía pensado primero para el viernes haceros un problema de diseño, otra vez desde cero, para que sigamos el proceso, me hagáis preguntas sobre la marcha y luego ya lo metemos en el KDSIMU y lo probamos. Pero creo que nos va a quedar algo de tiempo para poder probar este, ¿vale? En el KDSIMU. Q2 es el nombre que tiene el arrancador. Los arrancadores se llaman con la letra Q, ¿vale? Es la marca que tiene el arrancador globalmente. Y lo único que os ponía de manifiesto, este cable que está aquí en rojo, es un puente que le hago yo en los bornes para que la orden de mando esté permanente. Fijaros que en el esquema anterior, la orden de mando la doy aquí con un relé auxiliar. ¿Vale? En este caso con un pulsador, os pone ahí. Pero yo lo que puedo hacer también es ponerle aguas arriba un contactor y esta orden darla de manera permanente, de tal manera que en cuanto pongo en tensión el arrancador, funciona. Es quizás la segunda más conveniente porque así lo puedo desconectar de la red. Vale. Tiene dos bornes, a ver si tenemos alguna bornera aquí. Los bornes de entrada que tiene tiene dos bornes el arrancador como de entrada, para que yo le dé la señal de arranque. Bueno, pues lo que hago es puentearlos con un cable, sin más.
en este segundo, ¿eh? Es que aquí no pone la numeración de los bornes, pero tiene 2 bornes de entrada que los puenteo. Luego el viernes lo vemos en el Cadesimu, como los llama, que lo podemos montar y lo podemos probar. El símbolo lo pone un poco diferente, pero lo podemos probar. Y el circuito de mando nada, la marcha paro del contactor sin más, que no tiene mucha ciencia. Bueno, más cosas que podemos encontrar por ahí en los circuitos de fuerza. Frenado de motores asíncronos. ¿Cómo freno el motor? Hay muchas máquinas donde yo necesito frenar la máquina. Si tengo mecánicamente algo conectado que tiene una inercia muy fuerte, yo tengo que poder frenar el motor de una manera segura. Por ejemplo, las máquinas de elevación, todas tienen que llevar freno. Todas tengo que frenarlas. Hoy en día, como llevan un variador de frecuencia, pues es muy sencillo porque el propio variador me puede hacer ese frenado por inyección de corriente continua. Antiguamente, pues se ponían circuitos como los que vamos a ver. Siguen poniendo el electrofreno por zapata que llevan todos los motores de las máquinas de elevación, eso se sigue utilizando. Es un dispositivo de seguridad. Tiene 2 zapatas que están agarrando el eje del motor. Hasta que yo no le meto corriente, esas zapatas no se abren y deja que el motor gire. Es una medida de protección porque el motor se queda sin tensión, las zapatas automáticamente me frenan el motor, para que nunca quede a rueda libre. Se llama un motor a rueda libre cuando yo dejo que la rueda gire sin tensión de manera completamente libre, ¿no? Valga la redundancia. Eso se llama un motor a rueda libre. Bueno, pues esa zapata es un freno como el freno de los coches, pasa que la zapata en este caso tiene forma circular. Me agarra por el disco del motor, lleva un disco junto al eje que hace las veces de disco de freno. Y si yo no alimento la zapata no se abre y no puede girar. ¿Vale? Por tanto, si me quedo sin tensión, la zapata se cierra y el motor deja de funcionar. Eso es muy típico de las máquinas de elevación. Aunque hoy en día, ya os digo, el propio variador de frecuencia que las alimenta lleva frenado por corriente continua. ¿Frenado por corriente continua en qué consiste? Pues es utilizar el propio circuito del motor como si fuese un electroimán. Yo lo que hago, en vez de tener un campo rotativo, lo que genero es un campo que sea completamente continuo, como si frenase ese campo rotativo y lo hago permanente, lo fijo en el espacio para que la parte del rotor se polarice de la misma manera y se quede también parada, se quede también clavada. Igual que yo tengo un campo rotativo y hace que el rotor siga el campo rotativo, si tengo un campo estático, el rotor se queda también estático, tiende a frenarse. ¿Vale? Ese es el dicho de una manera un poco simple y un poco vasta, pero es lo que yo hago con un frenado por inyección de corriente continua. ¿Cómo rectificamos la corriente? ¿Cómo genero la corriente continua? Con este dispositivo que tenéis aquí, un puente rectificador de diodos, ¿vale? Que tienen físicamente esta pinta. Esto los vais a encontrar por ahí en máquinas también con cierta frecuencia. ¿Vale? Es una pastilla. Para motores de no mucha potencia, pues tienen, no sé, de 4 por 4 centímetros más o menos. Bueno, no es pequeño, pero tampoco es muy grande. Llevan un taladro en el medio para poder atornillarlos y luego 4 patillas, que son las 4 salidas del puente. Bueno, 4 salidas no, 2 entradas y 2 salidas. Por 2 de las patillas meto la corriente alterna, por las otras 2 saco corriente continua. O algo que se parece a corriente continua. No es continua del todo, pero mirad la conexión. Vamos a borrar aquí un poco porque esto ya estaba... Vale, el circuito del motor en este caso con un arranque directo tal cual. ¿Vale? Lo que hago es un transformador. Esto de aquí es un transformador que me reduce la tensión. Esa primera parte de ahí. De ahí va un contactor. Fijaros que estoy sacando 2 de las líneas, ¿eh? Serían los 400 voltios o lo que yo tenga ahí. Conecto a las 2 entradas del puente rectificador, que serían estas 2 entradas de aquí. Y estos serían, vamos a marcar en rojo las salidas, que serían estas de aquí. ¿Vale? Esta sería la pastilla que teníamos ahí en la foto. Sería eso que hay ahí dentro. Ahí hay 4 diodos que lo que hacen es que la corriente puede pasar solo en un sentido. Cuando la onda, por ejemplo, es positiva, yo tengo aquí el positivo, el que va a conducir va a ser este diodo, conduce por aquí la corriente, y este diodo, el otro, conduce por aquí, este de aquí, ¿vale? Conduce, a ver, vamos a borrar, ahora os lo dibujo con una gráfica, y este conduce por aquí,
¿Vale? La corriente entra por aquí y sale por ahí. Es decir, aquí tendría un positivo y ahí tendría un negativo. Sabéis que los diodos, lo tengo aquí dibujado, es un componente electrónico que solo conduce corriente en un sentido. Yo si pongo este circuito, por ejemplo, os lo dibujo aquí al lado. Yo pongo aquí un diodo, pongo una resistencia y aquí alimento con una onda de este tipo, de corriente alterna. ¿Qué onda puedo medir aquí si yo mido con un osciloscopio la onda? La onda que tengo aquí es... ¿Lo visteis en electrónica el diodo? Tengo una onda que será así. Me quita la parte negativa, ¿vale? Como el diodo solo puede conducir corriente en este sentido, solo va a dejar pasar la corriente cuando la polaridad esté así. Cuando la polaridad esté en la parte negativa, va a bloquear y no va a dejar pasar la tensión. Con lo cual en la resistencia, si yo en la alimentación tengo una onda de alterna, en la resistencia en la salida tengo media onda de alterna. La parte positiva es exactamente igual y la parte negativa me da un 0. ¿Vale? Me bloquea la parte negativa de la onda. Eso es como funciona un diodo. Tal como los montamos aquí, el puente de diodos lo que hace es no solo bloquea la parte positiva, sino que la parte negativa me la hace positiva también. Esta parte que os estaba dibujando ahí es cómo pasa la corriente cuando estoy en esta parte. Cuando la alimentación es así. ¿Qué pasa cuando la alimentación es de este tipo? Cuando estoy en la parte negativa. Bueno, pues vamos a ver. Recordar que aquí tenía el positivo y el negativo. Eso no lo voy a borrar. Vale. Ahora lo que tengo es aquí el positivo y aquí el negativo. ¿Cuál de los diodos conduce? En este caso conduce el que tenga el ánodo hacia el positivo, ¿no? La conducción de los diodos es poniendo el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo es cuando la corriente puede pasar. Si yo invierto la tensión, bloquea. Entonces, ahora los dos de antes ya no van a conducir los otros dos. El que va a conducir ahora va a ser este. La corriente va a pasar por aquí, de tal manera que fijaros que aquí sigo teniendo el positivo, igual que antes, y de los otros dos, cuando vuelva la corriente por aquí, va a pasar por este diodo, que pasa por aquí hacia aquí. Es decir, sigo teniendo aquí el negativo. ¿Cómo funciona entonces? Bueno, cuando tengo la parte positiva de la onda, aquí tengo un positivo y aquí tengo un negativo, pero cuando tengo la parte negativa, funcionan los otros dos diodos y exactamente igual, sigo teniendo aquí un positivo y aquí un negativo. ¿Qué tengo a la salida del puente rectificador? Pues la onda que yo voy a tener aquí a la salida va a ser algo como esto. Esa es la onda que tengo en este punto de aquí. ¿Es corriente continua? Bueno, no, es algo parecido a corriente continua. Es una tensión que va variando entre 0 y un valor, pero siempre positiva. Esto en las fuentes de alimentación que tienen este mismo puente rectificador, si le añades aquí un condensador en paralelo, esto lo conviertes en esto de aquí. ¿Visteis la carga de un condensador? Eso tuvisteis que verlo. ¿O no? ¿Visteis cómo se carga y se descarga un condensador? Bueno, lo visteis seguro, pero no os acordaréis. Yo tengo esa onda. Si yo le pongo en paralelo un condensador, esa onda la convierto en esta. El condensador no le da tiempo a descargarse del todo y hace algo así. Me quedaría con la onda que está en color rojo. Es decir, me queda algo como esto. Vale. Eso ya se parece mucho más a una corriente continua, ¿no? Él se descarga, se está descargando aquí continuamente. ¿Y no llega hasta abajo? No, siempre está con algo de carga. Por eso cuando abre una fuente de alimentación o cualquier en general aparato, suelen estar en las fuentes de alimentación, tenga un condensador grande o en un variador de frecuencia, mucho cuidado con tocarlos porque os puede dar un calambrazo considerable, porque además esos dispositivos tienen condensadores que se cargan a tensión y tienen una capacidad bastante grande. Entonces, lo conveniente es coger y con un destornillador o con algo metálico descargarlos primero, las dos patillas, y así ya puedo luego tocar, desoldar y tal con tranquilidad.
¿vale? Una televisión, por ejemplo, dispositivos donde haya condensadores, toquéis, mucho cuidado porque puede dar un susto considerable. Bueno, aquí lo que tenemos en el frenado por corriente continua, no llegamos a tener condensador, pero esto que se parece mucho en onda de continua es suficiente. Al final lo que me va a generar, ¿qué va a ser? Un polo positivo aquí, un polo negativo entre el borne V1 y W1 del motor. Internamente lo que va a hacer es polarizar con un campo magnético esos devanados del motor, generando un campo magnético permanente y haciendo que el rotor se frene. El rotor se va a energizar también, está en movimiento, por lo tanto para él ese campo magnético va a ser variable, porque el rotor sigue girando. Va a inducirse un campo magnético en el rotor que va a hacer que llegue a pararse completamente, hasta que quede en la misma posición que el otro electroimán, que el electroimán que formarían los devanados del estátor. Bueno, ¿qué tengo que hacer del circuito de mando para que eso me funcione? Pues nada, es sin más conectar K2M y K3M. Lo tenéis el circuito de mando justo aquí al lado. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pulsador de marcha, pulsador de paro. Doy a la marcha es normal. Doy a la marcha, se realimenta y está funcionando el motor. ¿Qué pasa cuando doy al paro? Bueno, al darle al paro, paro el contactor principal del motor, he desconectado la conexión del motor, es decir, esta rama automáticamente en el momento en el que pulso paro, esto dejo de tenerlo porque el circuito está abierto y el circuito con el que me quedo en esa fase sería ese de ahí. Estoy alimentando el motor a 2 fases y con corriente continua o algo que se parece a corriente continua. Conecto K2M, conecto el K2M al pulsar el pulsador de paro. Se realimenta, con lo cual cuando suelto esto ya queda realimentado. Conecto simultáneamente también el 3, es decir, este contactor y este se cierran a la vez. Me están alimentando el motor con corriente continua. Y aquí tengo un temporizador que al cabo de un tiempo lo que hace es darme una orden de paro y me desconecta todo. Es decir, toda esta parte de aquí, el frenado por corriente continua, se realiza durante un determinado tiempo y luego se desconecta. Quedaría completamente desconectado. Eso lo que va a hacer es ayudar a que frene. El tiempo del temporizador, el necesario para que frene. ¿Vale? El necesario para que frene. Aquí no lo pone, pero en este circuito yo creo que le falta poner unas resistencias que hay que poner en serie para que no se nos quemen los devanados del motor. ¿Vale? Creo que no los ha puesto por el hecho de usar transformador. Al usar transformador puede utilizar unos diodos que funcionen con menos tensión y va a tener una alimentación a menos tensión también de corriente continua. Pero hay otras veces donde lo que se hace es poner aquí 2 resistencias para limitar el valor de la corriente y que no se quemen los devanados del motor. ¿Vale? Eso lo vais a ver también en alguna configuración de este tipo. Bueno, pues ese sería el frenado por inyección de corriente continua. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿No lo entiendes? ¿Pero no entiendes el circuito de mando o no entiendes la parte de la fuerza? Bueno, el circuito de mando, míratelo. Móntalo en el Cadesimo y pruébalo a ver si... o desde los del principio. Algunos los tienes hechos y los puedes montar porque los entregaste en el Classroom. Quiero decirte que es ponerlos y intentar ver que realmente lo que te dice que tiene que hacer es efectivamente lo que hace y que comprendes el... Aquí básicamente es trabajar con la marcha, el paro, la marcha, el paro y la realimentación. Este circuito es la base que tiene. Luego ya es una temporización aquí, ¿no? Que me para, pero bueno, el viernes a ver si le podemos echar un vistazo a eso. Frenado por sistema electromecánico. Este es el que os decía de la zapata, ¿vale? Máquinas de elevación. Esto lo van a tener incorporado como medida de seguridad.
Esto representa la zapata, es una zapata que si no está alimentada no deja que el motor gire. El motor sin tensión tiene el rotor completamente bloqueado. Cuando yo alimento el motor, esta zapata lo que hace es separarse, esa zapata se separa y el motor puede funcionar. ¿Vale? Como si fuese el freno de un coche. Lo vais a ver a veces, bueno, hay diferentes configuraciones. Una que podéis ver es un pequeño disco junto con el eje del motor y luego las dos zapatas con un electroimán que las separa, ¿vale? Están así, cuando está parado están frenadas y cuando alimento el motor las dos zapatas se separan hacia los lados y esto puede girar, ¿vale? La zapata es una pieza que frena algo agarrándolo, como los discos de un coche, ¿no? En el coche tienes también, en los discos de freno tienes unas zapatas y el coche es algo como esto, tienes un disco de freno que está en azul y luego aquí tienes la parte donde están las zapatas que cuando yo piso el freno, si lo veo lateralmente lo que tiene es una mordaza con unas piezas aquí que me agarran el disco. Las piezas que me agarran el disco son las zapatas del disco de freno, ¿vale? Pues aquí lo mismo, tienen otra forma distinta, pero es la misma idea. Lo que pasa que con el motor, el frenado electromecánico, yo lo que tengo que hacer es alimentar el motor para que se separen. Y en el momento en el que dejo de alimentar el motor, las zapatas, al no tener alimentación, tienen un muelle que hace que se presionen. Lo que hacen es frenar agarrando, agarran y frenan. Se desgasta rápido. ¿El qué? Las zapatas con la tensión no se desgastan rápido. Si las utilizo en el freno, sí. Si yo no hago, yo freno el motor antes de dejar de alimentarlo, las zapatas no se van a desgastar porque no van a trabajar normalmente. Estas zapatas están pensadas para que no trabajen nunca. Solo trabajarían en el caso, por ejemplo, en el que tú cortes la alimentación del cuadro o cortes la alimentación al motor con el motor girando a tope de velocidad, entonces sí que actuarían y van a sufrir un desgaste cuando lo hagas repetidas veces. Pero en condiciones normales tú el motor lo vas a parar de manera normal. Con el paro, el motor se para y luego cuando quites la alimentación a la instalación, cuando las zapatas presionan el eje. Estas están como dispositivo más de seguridad de emergencia que de frenado. Lo normal es que no lo utilice como frenado del motor. Si las voy a utilizar como frenado, entonces sí que se desgastarán con mayor frecuencia y habrá que sustituirlas. En el mantenimiento habría que tener en cuenta el tiempo, más o menos, estimar el tiempo que me van a durar para cambiarlas. Igual que en un coche. Exactamente igual que en un coche. En un coche se estima visualmente y normalmente te las cambian cuando se ve desgaste. Pues aquí el mantenimiento sería revisar las zapatas, lo que se hace es muy fácil porque quitas una carcasa del motor, una tapa que lleva al final, ahí ves la zapata, una inspección visual y si ves que necesitan sustitución, se sustituyen. Pero ya os digo que lo normal es que no trabajen, por lo tanto, no van a sufrir desgaste. Bueno, otra manera de hacer frenar el motor. Frenado por contracorriente. El frenado por contracorriente consiste en invertir el sentido de la corriente en el motor. Invertir el sentido de giro. ¿Qué pasa cuando hicimos aquí la práctica, que alguno ya llegó a hacer, la de la inversión de giro sin pasar por paro? Que el motor se frena rápidamente, ¿no? Lo que pasa que como mantengo conectado el contactor invirtiendo el sentido de giro, llega un momento que el motor empieza a girar en sentido contrario y sigue girando en sentido contrario. El frenado por contracorriente es lo mismo, pero yo dejo de invertir el sentido de giro cuando el motor frena. ¿Vale? Se hace más lentamente también porque para el segundo contactor se ponen 3 resistencias para limitar la corriente. Esa punta de corriente que va a haber tan grande cuando invierto el sentido de giro, tengo que limitarla para que el motor no se dañe. ¿Recordáis que os decía también que la inversión de giro sin pasar por paro no se hace habitualmente? No se hace habitualmente porque la sobrecorriente que aparece es todavía más alta que en el arranque normal del motor. Y encima el golpe de par que pega el motor es un golpe muy grande. Veis que el motor bota la tabla en la mesa. Eso es porque la fuerza que está haciendo cuando invierte el sentido de giro es muy grande. Eso mecánicamente en una máquina real va a desgastar cojinetes, te puede desajustar los ejes, va a estar haciendo sufrir el eje mucho, ese eje se puede llegar a partir, como sea un poco largo,
Se puede llegar a partir por ese esfuerzo repetido al que está sometido. ¿Vale? Entonces, en la práctica se limita a motores que sean muy pequeños. Algo parecido a eso lo hacemos aquí. Lo que pasa que ya os digo, le meto resistencias, con esas resistencias, estas que estamos metiendo aquí, reduzco la intensidad, pero reduzco también el golpe de par que le va a meter. El golpe de par se reduce también, con lo cual ya no hago sufrir tanto la máquina. Y lo que consigo es frenarla. El mando casi igual que el mando por inyección de corriente continua. Tengo que mantener KM2 el tiempo suficiente para que la máquina se frene. Lo hago con un temporizador y después lo desconecto. Sin más. Lo tenéis aquí, yo creo que es hasta igual el mando al frenado por inyección de corriente continua. Cuando pulso paro, se para el contactor principal y lo que hago es meter en tensión el segundo contactor, que se para solo por tiempo cuando el motor se haya frenado ya completamente. Bueno, preguntas, dudas. No hay ninguna, lo sabemos todo. Vamos a introducir en el tiempo que nos queda hoy lo que es la regulación de velocidad con el variador de frecuencia. ¿Vale? Para tener un poco la idea del concepto y ya lo rematamos el siguiente día que expliquemos. Vamos a ver si el viernes también, aparte de que os enseñe cómo va el arrancador en el KDSIMU, vemos también el variador para que veáis si se puede simular en el KDSIMU. El motor, el giro, con la esta que tienes que pasar por el palo de la sobretensión. Tienes tres sentidos que tienes que pasar en medio. En la inversión de giro, ¿me dices? Sí, que para eso también. Claro, te obliga a pararlo primero antes de... Es lo que haríamos con el primer montaje de inversión de giro, que era pasando por paro. Te obliga primero a pararlo y luego inviertes el sentido de giro. Bueno, el variador de frecuencia. Es un dispositivo electrónico. Aquí estamos hablando de que vamos a tener una serie de semiconductores dentro que son los que van a alimentar el motor. Ya no voy a tener contactos. Ya no voy a tener partes móviles que se desgastan y demás. Voy a hacer también una transformación de corriente. Voy a pasar de corriente alterna a corriente continua. Cuando utilizamos un variador de frecuencia, realmente voy a alimentar el motor de corriente alterna con corriente continua. Es algo que suena un poco raro, pero es realmente lo que se hace. Va a ser una corriente continua pulsante. Se llama corriente PWM. Esto traducido significaría modulación de ancho de pulso, ¿vale? Será algo como de... No lo estoy escribiendo bien, seguro. Puede ser algo así. Bueno, de eso ya no estoy tan seguro. Voy a borrarlo porque igual... Pero modulación de ancho de pulso traducido, ¿vale? Lo que hago es alimentar el motor con una corriente que es algo así. Le mando unos pulsos primero muy finos que se van aumentando. En la parte central tiene un pulso ahí un poco más ancho. Lo mismo, van disminuyendo. Y luego la parte negativa de la onda, cambio el sentido del pulso. Hago algo así, igual que el anterior. Y luego otra vez positiva. ¿Vale? Eso es lo que yo hago cuando alimento con un variador de frecuencia. Esto es corriente continua, porque varía entre dos valores, entre este valor y este de aquí. Puede valer los voltios que valga esto o cero. Por eso decimos que es corriente continua pulsante, son pulsos de corriente continua. Eso es como alimento el motor con un variador. ¿Qué pasa? Que alguien me dirá, vale, pero entonces, ¿cómo funciona el motor? ¿Por qué funciona el motor? El motor funciona porque a las bobinas les pasa con la intensidad lo mismo que les pasa a los condensadores con la tensión. Cuando yo cargo un condensador y yo hago este circuito,
yo le meto una pila, una corriente continua a un condensador, ¿vale? Y yo lo quiero cargar, yo aquí le meto, por ejemplo, 10 voltios. El condensador, la evolución de la tensión en el tiempo hace algo así. Va a ponerse a llegar a tener 10 voltios, pero va a tardar un determinado tiempo. Vale, esto sería la tensión en el condensador. Este tiempo que tarda es, bueno, aquí tendría la tangente de esto, es lo que la R por la C, que es la constante de tiempo, y llegaría a estar cargado cuando pasen 5 veces R por C, o 5 veces la constante de tiempo. Vale, eso es lo que pasa en un condensador con la tensión. Yo a un condensador le meto tensión a través de una resistencia y va a ponerse a la misma tensión que yo le cargue. Si es una pila de 4,5, va a ponerse a 4,5, pero le lleva un determinado tiempo. Con el valor de resistencia y el valor que tenga de capacidad el condensador, yo puedo calcular cuánto tiempo va a tardar en cargarse. Podríamos decir que el condensador retrasa la tensión. La tensión va a aparecer, pero le va a llevar un tiempo. Con las bobinas ocurre lo mismo con la intensidad. En general, la bobina y el condensador, todo lo que decimos para la tensión de un condensador, lo podemos decir para la intensidad en una bobina. La intensidad en una bobina lleva una evolución muy similar. La intensidad en una bobina, cuando se carga, va a hacer algo así, cuando la descargo va a hacer algo así, ¿vale? En un determinado tiempo. La constante de tiempo para las bobinas es R partido de L, la resistencia partido de la inductancia. Si yo le estoy aplicando unos pulsos de corriente continua a una bobina, lo que pasa con la bobina, con la corriente del motor, con las bobinas del motor, es que empiezan a cargarse. Cuando anulo no le da tiempo a descargarse, se vuelve a cargar otro poco, no le da tiempo a descargarse, se vuelve a cargar otro poco, no le da tiempo a descargarse, se carga un poco más, luego se va descargando, ¿vale? Y al final lo que me queda es una onda así. La onda de corriente sí que se parece mucho a una onda de corriente alterna. Es decir, el motor no está recibiendo una tensión alterna, pero su respuesta es una corriente que sí que es alterna. Al tener una corriente alterna ya funciona el motor normalmente como funciona con la tensión de la red alterna, ¿vale? Por eso, meterle un tren de ancho de pulsos le permite funcionar como si fuese el motor normal, como si fuese con corriente alterna. Este rizado de aquí es admisible para un motor y no le produce ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, yo tengo una electrónica en el variador que lo que me permite es modificar esto de aquí. Esto es el semiperiodo de la onda de alterna, ¿no? Que en una onda de alterna normal, si tengo una frecuencia de 50 hercios, eso le va a corresponder un periodo de 20 milisegundos. Bueno, pues yo puedo modificar este periodo y por tanto puedo modificar la frecuencia de alimentación con la electrónica que me alimenta esos dispositivos semiconductores que me producen esa onda. Si recordáis, cuando estudiamos el motor teníamos una fórmula que le llamamos la fórmula de la velocidad de sincronismo. Decíamos que para 50 hercios, para un motor de un par de polos con 50 hercios, la velocidad de giro de ese motor eran 3.000 revoluciones por minuto. Si aplicamos esa fórmula para 50 hercios, si aplico esta fórmula son 60 por 50, que son 3.000, entre un par de polos me quedaban 3.000 revoluciones por minuto. Para una máquina con dos polos, si P lo hago igual a 2, o con dos pares de polos, mejor dicho, tengo 4 polos, 2 pares de polos, y aplico esa fórmula, me quedan 1.500 revoluciones por minuto. Y así sucesivamente, a medida que voy doblando el número de pares de polos, la velocidad disminuye. Pero, ojo, puedo jugar también ahora con esta variable de aquí. Eso era como lo hacíamos, como lo vamos a hacer, por ejemplo, en el Dalander, ¿no? Cuando tenemos un motor Dalander, cambiando la conexión, cambio el número de pares de polos. Ahora lo que podemos con el variador es modificar la frecuencia. Si yo aquí en vez de meterle 50 hercios le meto 10 hercios, ¿a qué velocidad giraría el motor? 60 por 10, 600, entre un par de polos, 600 revoluciones por minuto. Que le meto 20 hercios, 1.200 revoluciones por minuto. Que le meto 25, 1.500 revoluciones por minuto.
Si yo voy modificando la frecuencia, voy modificando la velocidad del motor. Sabéis que en el motor asíncrono la velocidad va ligeramente por debajo de esa, ¿no? Por el deslizamiento. Pero bueno, es una buena orientación. Eso es lo que hago en un variador. Modifico la frecuencia, con lo cual consigo modificar la velocidad del motor. Y hasta ahí vamos a ver hoy del tema del variador. Vale. Mañana, jueves, vamos a hacer trabajo de taller. Vale. Mañana trabajo de taller. El viernes vamos a explicar un ejemplo práctico. Vamos a ver en el cadésimo el variador, el arrancador suave. Y si nos queda algo de tiempo, pues trabajar en los esquemas de las prácticas. Y luego ya a la vuelta de Semana Santa retomamos el tema aquí en los variadores. De nuestro temario estamos en el 7, que coincide esta primera parte con el tema 7 del libro. Vamos a esperar sentados a que suene el timbre y cuando suene ya nos levantamos y marchamos.